alternativas. Piensen que apenas, yo digo datos de mi región, que es en la que estoy más metida, no llegamos ni al 50% de adolescentes que estudian en los colegios. Pónganse en los zapatos, a ver la capacidad de empatía, nos decía alguien el otro día. La capacidad de empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Pongámonos en este rato en los zapatos de los adolescentes tercermundistas de cualquiera de los continentes que no tienen opción ni de estudiar. Peor, otro tipo de opciones. ¿Qué alternativas tienen? Y ustedes saben que no estoy diciendo y mintiendo. Ustedes saben que es así. No tienen alternativas. No tienen alternativas, peor de una formación, peor de formación, digo, deportiva, recreativa, cultural, en algunas artes. Absolutamente nada. ¿Qué opciones reales tienen? Pasarse todo el día en su casa sin hacer nada. Pasarse todo el día en su casa sin hacer nada. Porque si no estudia y no trabaja, ¿qué hace? Piensen eso cuando estamos en este tipo de eventos y cuando decimos queremos defender los derechos de la niñez, estamos pensando en situaciones como estas. No tienen alternativas. ¿Cuál es la alternativa que se les ofrece en el Triángulo Norte de Centroamérica? Hablo de El Salvador, Guatemala y Honduras. ¿Qué es lo que se me presenta a los adolescentes? Viajar al norte, una opción. La migración. La otra opción que se les presenta, ¿cuál es? Las pandillas y la delincuencia. Y después decimos, ¿por qué los adolescentes? Y después además les culpabilizamos. Son los adolescentes los que están en estas situaciones. Esos son los que nos hacen quedar mal como país y todo eso. Si no tienen alternativas, no tienen alternativas reales. Yo me imagino que lo mismo es en Brasil, en los barrios pobres de Sao Paulo. Yo me imagino que igualito no estudian, no trabajan y las únicas alternativas que tienen son la delincuencia, ¿sí o no? Sí. Y así en cada uno de nuestros países, porque en nuestros países también, México, por ejemplo, México llora ahora. México es uno de los países que desgraciadamente está pasando creo que la peor época de su vida. Ese México que nos ha ayudado a todos los países de América Latina a desarrollarnos, porque ha sido como nuestro padre y nuestra madre México. Y este rato tiene muchos problemas. ¿Cuántos adolescentes que han desaparecido? ¿Cuántos adolescentes en procesos de trata? Bueno, eso es lo siguiente que habla justamente. Insisto, la observación general número 20. Dice, la adolescencia ahorita por ahorita tiene un alto grado de vulnerabilidad y está sometida justamente al influjo de una cantidad de condiciones difíciles. Ahí habla, por ejemplo, consumo de droga y adicciones. ¿En qué edades creen que comienza el consumo de droga y adicciones en nuestros países? En la adolescencia. En la adolescencia, y cada día es más bajo. Cada día es más bajo. Es 9, 10, 11 años. Y nosotros decimos, ay, ¿cómo estos adolescentes dedicados a esto? Si no tienen alternativas. Esa es una de las alternativas justamente que se plantea. Está el tema de la violencia y el maltrato, la explotación sexual o económica, la migración, que ya lo decía, la radicalización y reclutamiento de bandas o milicias, igualito que lo que hemos estado hablando. ¿Y cuáles son las razones que están en el fondo de esto? Que también lo señala la observación general, también está encomillado todo, como les digo. ¿Cuáles son las razones que están en el fondo de estas desigualdades que vivimos? Porque cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de derechos de los niños, estamos hablando de este tipo de cosas y nos estamos comprometiendo por este tipo de causas. ¿Ya? Pero ¿cuáles son las razones de fondo? Las razones de fondo son la pobreza, la desigualdad, la mala distribución de la riqueza. América Latina es el continente más desigual que existe. Más desigual que existe. Un país le gana al otro en desigualdad. Pero hay también la desigualdad, está la discriminación. La discriminación es una causa
todos los problemas que estamos anotando. Hay discriminación a los niños, hay discriminación a las mujeres, hay discriminación a los jóvenes, pero también hay discriminación a los indios y a los negros. O sea, hay toda clase de discriminación. El cambio climático, que los chicos ahora nos hicieron recordar mucho, y ellos dijeron una frase que es la que me acerqué a decirle al chico que no me voy a olvidar nunca. Dijo: somos la generación que vamos a cambiar el cambio climático. A mí me pareció hermoso, la generación que vamos a... Les dije, me dieron esperanza, porque realmente yo tengo, no sé si ustedes, pero creo que todos estamos muy preocupados por lo que está pasando, y ahora hemos vivido en España el asunto. Todo el mundo nos ha hablado de la preocupación que tiene. Pero esa es también otra razón que está en el fondo de todo este problema. La urbanización, la migración, el envejecimiento de las sociedades, la presión que existe sobre los adolescentes, y aquí hablan de una presión especial, la presión para el rendimiento académico, y a mí me pareció importantísimo mantenerlo. Todo esto está en la observación general. ¿Y por qué es importantísimo? Porque cada vez más nuestras sociedades, y todos los que estamos aquí pertenecemos a un sector social que estamos en esto, que estamos en la presión al rendimiento académico, la presión a nuestros hijos para que estén estudiando este rato, para que sean los mejores alumnos, para que luego de que estudian entren a una licenciatura, luego a una maestría, luego a un doctorado, luego, o sea, es una locura que nos está acompañando a todo el mundo. Y tan importante que piensen que este documento fue elaborado por miles de manos, sinceramente miles de manos. Y fuimos tratando de captar las principales preocupaciones. Y de esa presión académica, creo que es una de las cosas más importantes. También habla de las crisis humanitarias y de seguridad que vivimos, y también de que somos sociedades cada vez más globalizadas, más heterogéneas, más multiétnicas. Esto de la migración no es un fenómeno que solo esté aquí en Europa, está en todos nuestros países, y eso nos va configurando como otras sociedades. Todo eso está también en la base de lo que queremos entender ahora. Y, espérenme un ratito, me parece que me pasé. Sí, y la convención, el comité, la observación general número 20, pasa a decirnos algunas de las principales vulneraciones que se sufren en la adolescencia. A mí creo que me faltó poner dos o una, pero en general están casi todas las que plantea la observación general. Primero, y comienza por esta, y ustedes escucharon ahora de mañana, es que lo que solo escuchamos ahora de mañana no sirve. Todo lo que nos han dicho estos días no sirve. Pero ahora de mañana ustedes se acordarán que este profesor Manuel insistió mucho que la famosa desigualdad entre hombres y mujeres, en vez de desaparecer en los adolescentes, él lo ve que está aumentando. Y esa es la desigualdad con la que comienza la observación general, planteando justamente que las desigualdades de género cobran una mayor dimensión. Las desigualdades de género, esa es la primera vulneración que insiste por el peso de las normas culturales que atribuyen una condición inferior a las niñas. Y como digo, hace un ratito nos hablaron largamente del asunto, no me hace falta extender más, y contarles que el otro día que estuvimos en Santander con adolescentes, aquí está Antonio, no me va a dejar mentir, está, ¿cómo se llama? Gabriel, que tampoco me va a dejar mentir, pero ahí, por ejemplo, todas las chicas dijeron que querían ser maestras, educadoras, y yo planteé que no deberían ser educadoras, que me llamaba la atención, que deberían ser ingenieras eléctricas, arquitectas, ingenieras, astrólogas, todo ese tipo de cosas. Yo no desmerezco la condición del educador y lo hermoso que es el tema de educación, pero es en estas condiciones de que no tenemos una buena correlación de fuerzas entre hombres y mujeres
que yo planteo y animo siempre a las mujeres que hagan alguna otra cosa diferente. Mis nietas están fregadas conmigo, ¿no? Les voy, como en cada edad van diciendo, oh, quiero hacer esto otro, quiero hacer esto otro. Yo les sigo insistiendo en otras cosas no muy usuales para las mujeres. Luego, otro grupo que reconoce la convención, el Comité de Derechos del Niño, que es vulnerable, que es más vulnerable en la adolescencia, son los adolescentes con todo tipo de discapacidad. Es en la adolescencia donde se amplían las brechas, como quiera les llevamos a estudiar mientras son niños. Pero ya para cuando pasan a la adolescencia ya nos cuesta un poquito más, por ejemplo en el tema del estudio. Pero en cada una de las, en la violencia, en los prejuicios, en la exclusión, en el aislamiento social, todo se siente más en la adolescencia con respecto a los niños con discapacidades, a los adolescentes en este caso. Luego, otro grupo que tiene mucha vulneración es los adolescentes gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales. ¿Por qué? Porque es obvio, porque es en esa edad en la cual quieren comenzar a expresar sus distintas, lo que sienten, lo que son. Y es en esa edad que reciben la discriminación y la resistencia de sus familias, de las sociedades, y justamente se convierten en uno de los grupos adolescentes que más discriminación tienen. Son estigmatizados, son objeto de maltrato y violencia, son discriminados, son intimidados, son inclusive agredidos. Gracias por tomarte esa tarea. Son en la edad en la cual menos apoyo social y familiar tienen y realmente su acceso, como dije, a la educación y a la salud disminuye mucho. Pero no son ellos los únicos grupos de adolescentes que nos interesaba ponerlos, sino también los adolescentes indígenas y de comunidades minoritarias. Sufren por la falta de respeto a su cultura, inclusive es la edad en que casi se cambian, casi dejan su cultura, si están con un vestido, si tienen todavía la indumentaria o todavía hablan mientras son niños, como que lo pueden hacer más fácilmente, pero cuando son adolescentes y quieren, acuérdense, siempre vayan ligando todo, y es la edad en la cual más quieren sociabilizar, en la cual quieren más expresarse. Entonces en esta edad los adolescentes de comunidades indígenas se sienten marginados, discriminados, sienten la exclusión social y la no inclusión en los espacios públicos. O sea, todas estas cosas son súper importantes porque aquí hemos estado hablando durante toda la gira de los niños y de los adolescentes y a veces les englobamos en una sola categoría, en una sola forma de entenderlos y nos cuesta ver esta diversidad que definitivamente, como estamos diciendo aquí, que lo dice la observación general número 20, son los que más discriminación sufren. Y lo de la migración también hace que los adolescentes que migran, que generalmente son adolescentes no acompañados, si ustedes miran estadísticas, en niñez, claro que hay niños no acompañados que viajan, que migran, pero los que más migran son adolescentes no a otros países. Yo no he visto tanto adolescente y niño que migre de los países que están migrando a Europa como adolescentes y niños que migran dentro de nuestra América Latina. Igualmente, del Triángulo Norte de mi país es el cuarto o quinto país en número de migrantes que trata de pasar y irse a Estados Unidos, sea por reunificación familiar, sea por trabajo, sea por huir de la violencia. Muchos adolescentes en Honduras, El Salvador y Guatemala huyen de la violencia, huyen de las pandillas y se van a Estados Unidos, tratan de pasar México para irse a Estados Unidos. Y ustedes saben que en el camino son sometidos a violencia,
a abuso sexual, o sea, le sacan mucha plata, a secuestros, etcétera, etcétera, etcétera. No es una novela triste la que trato de hacer, es la realidad, es la realidad. Y cuando hubo la crisis humanitaria de la migración en el 2014, cuando 70,000 adolescentes y niños se quedaron en la frontera entre México y Estados Unidos, realmente la situación fue súper grave. Fue declarada crisis humanitaria. O sea, estamos hablando realmente de una situación muy fuerte. Y es justamente, como digo, la gran mayoría son adolescentes. Y de esos adolescentes también ha querido hablar la Convención de los Derechos de los Niños, pero no solo pensó en los de América Latina, pensó en los de países de África, Asia, que se están movilizando por falta de agua, por falta de trabajo. Porque lo que pasa en este mundo, desgraciadamente, es que los países ricos nos invaden, nos cogen nuestros productos naturales, controlan la producción de esos productos naturales y después, cuando esa gente ya no tiene de qué vivir y sale, nos cierran las fronteras en los países de ellos para que entremos como migrantes. Esa es la gran ironía de la sociedad actual. Esa es una ironía que nos pasa en América Latina y pasa también aquí. Y ese es el tipo de cosas que necesitamos también ponerle como causas estructurales. Porque si seguimos luchando por derechos y no nos damos cuenta que las razones están ahí, son estructurales, tampoco vamos a poder hacer mucho. Y por último, no es que no le manejo esto. Eso es lo que quería hablar, que ya me están diciendo que ya se está acabando el tiempo por allá atrás. Que se está acabando el tiempo, solo voy a hablar de la violencia en términos muy generales. Eso, yo le organicé así la exposición porque vi que era mi oportunidad de hablar de la observación general. Porque además creo que casi nunca hablamos de los adolescentes así asumidos. Pero también quise cumplir con el pedido que me habían hecho y también tengo sobre la violencia. ¿Qué entendemos por violencia? Yo creo que eso todo el mundo lo podemos dar un concepto. ¿Cuántas formas de violencia hay? Esta violencia cotidiana, el castigo cruel o degradante, la de intimidación, en todas sus formas que existen en este momento, el acoso sexual, el acoso y el abuso sexual, la violencia física que se ejerce en la crianza, porque desgraciadamente en la mayoría de culturas del mundo, la crianza es acompañada con una cantidad de formas y comportamientos determinados de parte de los padres a quienes cría, que son los hijos, que generalmente son violentos y que resulta bastante difícil irlos erradicando. Pero adicionalmente, la violencia no existe solo en los hogares, la violencia existe en los establecimientos educativos. Aquí creo que es impensable en la mayoría de instituciones educativas con las cuales nos hemos relacionado. Nadie ha topado el asunto, no sé si porque no les preguntamos, pero creo que se está haciendo mucho porque ya no ocurra eso, aunque vamos a ver datos inmediatamente a que vean que no están así. Pero, por ejemplo, es impensable que en una comunidad de aprendizaje o en una escuela de la UNESCO, que es con las quienes nos hemos estado relacionando, pueda vivirse violencia, pero en el común de nuestros establecimientos educativos hay violencia. Este rato en Ecuador hay una crisis total con respecto al número de abusos sexuales en el sistema educativo. Se está hablando en este rato como de 500 abusos sexuales en el sistema educativo. Casi está declarada una emergencia del país por la cantidad de abusos sexuales. El sistema educativo donde que mandamos confiados los padres de familia a nuestros hijos resulta no ser ningún sitio seguro. Pero no solo hay ahí, ya cambié de ley, sino también
Hay también en las instituciones donde se acogen a niños sin cuidado familiar. Y estas son las instituciones donde que hay bastante violencia. Aquí está Chile, ¿no es cierto? ¿Quiénes son de Chile? Chile, por ejemplo, en este rato pasa también una gran crisis casi como la nuestra, solo que ellos en el sistema Sename. El sistema Sename, que es Servicio Nacional de Protección a Menores, hay una denuncia en este rato de 1.100 muertes, 1.100 muertes en los últimos 10 años, 1.100 muertes por negligencia, por abuso del personal. En Chile, el desarrollado Chile, 1.100 muertes, y esto es un problema de este momento, cuando sea, el problema es que tenemos una gran crisis. Ojalá que yo les pueda dar estos datos porque la gente denuncia más y porque está siendo más visibilizado la violencia. Ojalá sea eso. Pero realmente estamos viviendo unas evidencias en toda América Latina y un nivel de violencia muy grande. Luego, como ya les dije, la violencia en la niñez y en la crianza es aceptada como disciplina. Y yo he tenido discusiones con gente de muy avanzada que lo que dicen es por lo menos una palmadita, o sea, no sé, pero de la palmadita a otras actitudes, al infanticidio, de la palmadita al infanticidio. Este rato no hay datos sobre el infanticidio, ni en mi país ni en ninguno, pero habría que ver, así como se ve datos del femicidio, y está toda la sociedad interesada, obviamente, en erradicar el femicidio. Ojalá algún rato hagamos una cruzada para evidenciar el infanticidio, que es justamente el momento más alto de esta disciplina. Y una de las cosas, ustedes saben, la mayoría debe saber que hay un informe mundial sobre la violencia, que sería bueno que lo lean. Es del 2010, voy a ponerlo también los voy a mandar. Es hecho por, realmente un trabajo con mucho nivel de detalle y que revela justamente la situación que es de sentarse a llorar, como se dice, de la violencia en todo el mundo, de la violencia a los niños. Y después dicen, ¿por qué existe violencia en el mundo? ¿Por qué existe violencia a las mujeres? ¿Por qué existe violencia a los jóvenes? ¿Por qué tantos delincuentes? ¿Por qué tanta gente que está? O sea, ahí está, pues ese es el laboratorio en el cual estamos creando justamente los seres humanos, que luego nos hacemos cargo del mundo y nos hacemos cargo de las guerras y nos hacemos cargo del gran negocio de las armas, del gran negocio de las drogas, del gran negocio de la nueva esclavitud. Si saben ustedes que más de 1 millón de niños en este rato, más de 1 millón de niños en el mundo en este rato están secuestrados siendo objeto de explotación sexual comercial. Ese es otro tema, pero sí me gusta decirles estos datos porque la tarea en la que estamos es súper importante, estamos haciéndonos cargo de quienes van a manejar el mundo y en ese sentido debemos hacerlo lo mejor para que realmente la sociedad cambie. Yo he traído aquí unos datos tomados del 2015 de aquí de España sobre todo este tipo de violencia. Y voy a pasar muy rápido diciéndoles tal vez lo fundamental. Según el registro único de aquí de España, que analiza todo el tema del maltrato infantil, es del 2015 el boletín, los datos son del 2012. Primero que denuncian más los hombres que las mujeres. Las denuncias de los hombres son del 55% y de las mujeres del 45%. De este boletín, de la información que se maneja en este boletín. El 59% de las denuncias son graves y el 41% son leves. Más adelante nos dice qué es grave y qué es leve. Las mujeres que denuncian, de ese 45% de mujeres que denuncian
De ese 45% de mujeres que denuncian, el 45% de esas mujeres, casi la mitad de ese 45% de mujeres, denuncian cosas graves. O sea, cuando las mujeres denuncian cosas graves. Ustedes irán sacando las conclusiones de estos datos, ¿no es cierto? ¿Quién denuncia más? El sector sanitario. No denuncian las escuelas, tanto como denuncia el sector sanitario. Dicen, el doble del sector educativo denuncia al sector sanitario. Y los servicios sociales, como es de esperarse, denuncian el 50% de casos. Esto es súper importante y esto estoy segura que si hubiera cogido cualquier país de nosotros saldría más o menos lo mismo. ¿Quiénes denuncian? Adolescentes de 11 a 14 años. Cuando se está iniciando la adolescencia es la edad en la que más se sienten las vulneraciones. Miren, de 11 a 14 años, el 45.1%, y el siguiente grupo es el grupo de 15 a 17 años, que es el 39%. Niños de 0 a 6 años que de seguro denunciaron sus papás son el 30%. ¿Qué otros datos he sacado? El tipo de abuso, el más alto de los abusos es la negligencia. Negligencia entendida como no atención oportuna, adecuada de las cosas básicas que requieren los niños. Ojo, eso es también súper importante. Y el 26% emocional, el 19% castigos físicos y el 4% abuso o acoso sexual. El 70%